En esta segunda meditación nos vamos a detener en un tema que es central en este curso de retiro y central en toda nuestra vida cristiana. Hemos visto antes cómo la gracia santificante nos hace participar de la naturaleza divina. Y precisamente por esa participación es por la que vamos a tener el inmenso don de sentirnos, de sabernos hijos de Dios en Cristo. Porque es nuestro Señor Jesucristo el que con su muerte en la cruz nos gana la gracia necesaria para redimirnos, para incorporarnos de nuevo a la vida sobrenatural y por tanto para vivir como hijos de Dios en Cristo. La gracia santificante nos la da, podríamos decir, Dios en cuanto a Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como toda acción extra, toda acción hacia afuera de Dios es propio de la naturaleza divina y por tanto de las tres personas, como la creación, aunque se atribuya, en el caso de la creación, al Padre, ¿no? Pero una vez que estamos introducidos en esa vida sobrenatural, pues ya cada persona tiene como una manera distinta de comportarse, por así decir, ¿no? Y es el Espíritu Santo, el modelador, el que quiere hacer de cada uno de nosotros una obra de arte, el que quiere modelar nuestra alma para que se parezca a quién. ¿Cuál es el modelo que el Espíritu Santo sigue? El Espíritu Santo lo que pretende es que nosotros nos parezcamos al Hijo. Por tanto, somos hijos de Dios a través de la acción del Espíritu Santo que nos lleva a parecernos a Jesucristo, y en cuanto que nos parecemos a Jesucristo, somos hijos de Dios Padre. Es una participación, sí. No es que tengamos la propia naturaleza divina, porque en ese caso, lógicamente, seríamos Dios, y eso no puede ser. Pero el que sea una participación que nos lleve a una filiación divina adoptiva, pues es una adopción que nos condiciona, por así decir, mucho más que la adopción humana. Los padres que adoptan un hijo le quieren con todo su corazón, con toda su fuerza, le dan sus apellidos y lo consideran efectivamente como si propiamente lo hubieran engendrado, aunque propiamente no sea así. Sin embargo, la filiación divina sí que nos da participar de la misma vida de Dios, la misma vida de Dios, que debe tener una influencia muy grande en nuestra vida, porque si realmente nosotros nos parecemos a Jesucristo, porque en la medida en que nos parezcamos a Él, vivimos como propios hijos de Dios, pues claro, el imitar a Jesucristo nos lleva a procurar tener la misma vida de Cristo, cada uno en sus circunstancias concretas, los solteros como solteros, los casados como casados, pero cada uno en sus circunstancias procura vivir para Dios, como Jesucristo, que nos dice que su alimento es hacer la voluntad del que le envió, la voluntad de su Padre Dios. O sea, Jesucristo tiene una conciencia clarísima de que ha venido al mundo para cumplir la voluntad de su Padre Dios, para identificarse totalmente con el querer de Dios, que significa, en su caso, nada más y nada menos que llegar a la pasión y a la muerte. En primer lugar, hacerse hombre, asumir naturaleza humana, vivir como uno más. Durante tantos años en Nazaret, esa vida oculta, una vida de trabajo, una vida en la que, por así decir, no hay ninguna manifestación de su condición de Dios, ni se apoya en esa condición divina para resolver problemas humanos, para no tener dificultades en el trabajo o en la salud, no, uno más, con María, con José, ¿no? Hasta que llega la manifestación de su vida pública, y entonces empezará ya a manifestarse como hijo de Dios y vendrán los milagros, como prueba de su condición de Mesías, el cumplimiento de las profecías,
Pero en esas profecías ya estaba previsto, como bien sabemos, a través de Isaías, que el siervo de Dios, el enviado por Dios, padecería, moriría, pero como el Señor nos dirá en diversas ocasiones, también resucitaría. Es decir, Cristo viene al mundo para identificarse totalmente con el querer de su Padre Dios. Y por tanto, nosotros que somos hijos de Dios, debemos tener también esa convicción clara para decir, ¿yo a qué he venido al mundo? ¿A ser médico, a ser abogado, a ser empleado de banca, a ser lo que sea? No, eso es una parte que podría haber sido de otra manera de nuestra vida. Pero el rasgo capital que la define no debe ser ese. El rasgo capital que define nuestra vida debe ser este. Yo he venido al mundo para identificarme con el querer de Dios. Por tanto, mi vida tendrá sentido, habrá cumplido su finalidad, si yo procuro hacer lo que Dios quiere. La beata Guadalupe sentía siempre la seguridad, la alegría de saber que no estaba haciendo lo que le apeteciera, sino lo que Dios le pedía. No es que vaya a bajar el ángel San Gabriel a decirnos lo que Dios quiere de ti es esto o es lo otro. No, pero por causas normales, ordinarios, Dios nos habla. Nuestra conciencia, iluminada por la fe y tratando a Dios en la oración, pues nos lleva a saber en las cosas pequeñas de cada día qué es lo que Dios me pide hoy, ahora. Y ya como fundamento sólido de nuestra vida, las decisiones que tomamos para orientarla de una manera o de otra, las tomamos también en la presencia de Dios y si hace falta consultamos para tener más seguridad en lo que Dios nos pide. No es necesario que Dios a uno le llame, por ejemplo, por el sacerdocio, para tener ya una convicción profunda de que lo que Dios le pide es que sea sacerdote. También en la vida corriente, familiar, en el matrimonio, tantos ámbitos, Dios nos espera. También el matrimonio es un camino de vocación, es un camino querido por Dios, es una vocación para la inmensa mayoría de hombres y mujeres. Dios le llama al matrimonio, ¿no? Pues en ese ámbito, además del profesional, uno debe de identificarse con lo que Dios le pide, ¿no? Para tomar decisiones en las cosas de cada día que sean acordes con el querer de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que haría Jesucristo si estuviera en mi lugar. En fin, la filiación divina nos debe llevar a un montón de consideraciones maravillosas, ¿no? Y debe tener en nosotros una serie de rasgos que, por ejemplo, de una manera muy sencilla, sin pretender agotar la realidad de la filiación divina, San José María de Surco, escrito por él, en el 417 nos dice que un hijo de Dios debe ser una persona en lo humano, una persona serena y equilibrada de carácter, y que debe tener una inflexible voluntad para hacer el bien, para buscar la verdad. Y en lo espiritual debe tener una fe profunda y una piedad ardiente. Y dice que estos cuatro rasgos son características imprescindibles de un hijo de Dios. Se podrían decir más cosas, pero estos rasgos son muy definitorios. Tenemos que ver si la filiación divina es de verdad la roca firme en la que yo me apoyo para todo, para tener seguridad, para tener serenidad, para no preocuparme si hay dificultades, porque sé que estoy en las manos de mi Padre Dios, que quiere para mí siempre lo mejor. Tan importante es la filiación divina que se han llegado a decir cosas muy fuertes con relación a este rasgo. Por ejemplo, nos dice Santo Tomás que la voluntad divina debe darnos una voluntad pronta para entregarnos a lo que pertenece al servicio de Dios. Yo me siento así, con esa voluntad decidida, ágil, diligente, amorosa, para entregarnos a lo que pertenece al servicio de Dios. Que no es solamente cuestiones espirituales o piadosas. El servicio de Dios es hacer el bien, amar a los demás también. Si yo no amo a los demás, no puedo decir que sirvo a Dios. Todo lo que pertenece al servicio de Dios, ¿no? Que es un montón de cosas ordenadas hacia el querer de Dios. Por ejemplo, nos dice San José María que la filiación divina
empuja a las almas para adquirir una piedad fuerte, honda, serena, antes nos ha dicho ardiente. Una piedad de esa manera que nos impulsa a trabajar constantemente con rectitud de intención, es decir, no solo a tratar a Dios, sino a buscar en todo el querer de Dios con una rectitud de intención, no buscando la gloria humana, sino buscando el querer de Dios. Otra idea importante sobre la filiación divina que nos dice San José María, que es una virtud que es una cualidad tan importante, que el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Vamos a pensar un poquito en esto. Si yo no me sé hijo de Dios, desconozco lo más esencial de mi vida, lo más íntimo, lo más definitorio, lo más condicionante, lo más importante. Yo puedo saber muchas cosas, pero como no me sepa hijo de Dios, ignoro algo capital, lo cual sería una pena tremenda. Una pena tremenda. Llevaría a no aprovechar a fondo nuestra vida, a no buscar con ese empeño, esa rectitud de intención. La filiación natural, el saber, el ser hijo de nuestros padres, pues, lógicamente nos condicionan desde pequeñitos, porque adquirimos costumbres, modos, rasgos que aprendemos en nuestro hogar, de nuestro padre, de nuestra madre, también de los abuelos, en fin, pero especialmente de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Y nos condiciona mucho, y ojalá y siempre sea un condicionamiento para bien. Desgraciadamente puede darse el caso de que como no somos perfectos, en algunas cosas más o menos importantes, pues a veces los hijos no tengan, ¿no?, todo ese ejemplo positivo que deberían tener de sus padres, de entrega, de fidelidad, de amor, de entendimiento, de tantas cosas buenas, ¿no? Ojalá y todos los hijos puedan tener la alegría de haber tenido una buena herencia, una buena escuela familiar. Ojalá. En cualquier caso, nuestro Padre Dios, en la escuela de nuestro Padre Dios, en la escuela de nuestra filiación divina, todo es positivo. Ahí no hay ningún miedo a que pueda haber algún rasgo menos importante o menos recto, porque es la vida de Cristo, en definitiva, la que estamos imitando para vivir como hijos de Dios. Una vida de absoluta entrega, de absoluta capacidad de darnos a los demás, de también una fortaleza notable para enfrentarnos a las dificultades. En el caso de Cristo, nada menos que hasta la pasión y la muerte. En la vida nuestra, ordinariamente, no llegaremos a esas circunstancias, pero Dios, pues lo permitirá también que tengamos dificultades y tenemos que apoyarnos en ellas como hijos de Dios que somos para que tengamos la fuerza necesaria de sacarlas adelante. En fin, vamos diciendo algunos aspectos que deben servirnos de examen para ver si realmente estamos viviendo como hijos de Dios. Siempre podemos mejorar, evidentemente siempre podemos mejorar, porque la filiación divina, nos dice también San José María, debe estar presente en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros deseos, en todos nuestros afectos. No quiere decir que a la vez que pensamos tal cosa o tal otra, estemos pensando en que soy hijo de Dios. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que lo que pensemos, lo que hagamos, lo que amamos, sea coherente con nuestra condición de hijo de Dios. No sea algo contrario, algo que desdiga de nuestra condición de hijo de Dios. Que es lo mismo que decir que desdiga de la vida de Cristo. Si hay algo en nosotros que desdice de la vida de Cristo, eso no va adecuadamente a lo que debe ser un hijo de Dios. Debemos alcanzar, y hay que entender esto bien, porque no es algo para una élite, para unos cuantos. Esto puede ser para todos. La filiación divina nos lleva a alcanzar un endiosamiento maravilloso que nos ayuda a enfocar los acontecimientos, todos, con el relieve sobrenatural de la fe. Decíamos esta mañana, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, ¿no?
Ahora decimos esto: el sabernos hijos de Dios nos lleva a enfocar los acontecimientos grandes o pequeños de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de la vida social, de la vida política, de la vida del mundo, enfocar los acontecimientos con el relieve sobrenatural de la fe, que nos da esa sabiduría y esa prudencia para saber dar importancia a lo que tiene importancia, y no al revés, que nosotros a veces, porque no tenemos visión sobrenatural, porque no miramos con los ojos de Dios, pues a veces damos más importancia a cosas que objetivamente no la tienen, o tienen mucha menos, porque no nos ayudan a ser mejores, no nos acercan a Dios, o incluso desgraciadamente podrían alejarnos de Él, porque son caprichos o afectos desordenados en los que transigimos por comodidad, por debilidad, por imprudencia, ¿no? Y sin embargo otras cosas más importantes pues las dejamos ahí un poco en segundo lugar. Importa lo que de hecho nos ayude a hacer el bien y a amar a los demás. Eso es lo importante. Es una manera de medir la verdadera importancia de las cosas que hacemos, que amamos, a las que nos dedicamos, ¿no? También esa visión divina nos lleva a amar a todos los hombres como las ama nuestro Padre del cielo, lógicamente, porque sabemos que también ellas son hijos de Dios, como yo. Aunque no lo sepan, aunque vivan de una manera poco adecuada a su condición de hijos de Dios, son de hecho hijos de Dios. Incluso debemos de amarles más, porque lo necesitan más, porque están más necesitados de una orientación, de un consejo, de una ayuda, de un ejemplo, que nosotros de modo prudente y oportuno debemos de ver la manera de darles eso que les falta. También la filiación divina nos lleva a tener mucha paz con nuestras miserias, es decir, no queremos tener miserias, pero de hecho las tenemos. Si no nos sentimos hijos de Dios, nos podrían hundir, nos podrían llevar al pesimismo, al desaliento, a la desesperanza. Mientras que yo sé que soy hijo de Dios, pues sé que mi Padre, Dios, me está esperando con los brazos abiertos, como el padre de la parábola esperaba a su hijo que se había ido, que se había portado muy mal, pero que era su hijo y que rezaba por él todos los días y le esperaba para que volviera a casa. Y nosotros nos vemos así, como hijos de un Padre amoroso que nos está esperando, no para echarnos una bronca, sino para, sí, perdonarnos si nos ve arrepentidos y ayudarnos a formar bien la conciencia y a recomenzar de nuevo. Pues entonces no nos resultará difícil volver a la confesión y pedir perdón con confianza, seguros de que nos va a perdonar. Bueno, vamos a terminar un poquito más brevemente esta meditación que otras. Vamos a terminarla ya, ¿no? Recordando que en definitiva tenemos que notar los frutos de la filiación divina, que deben de ser una fe que se hace inconmovible, una fe fuerte, una fe firme, anclada en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia, en la doctrina que la Iglesia ha enseñado siempre y enseñará siempre, sobre todo cuando haya en algún momento, en algún lugar, en algún país, cosas que van contra el magisterio y que van tomando amplitud y cada vez en ideas más heterodoxas, más equivocadas, más contrarias al Evangelio. Y nos podría hacer dudar, y no debemos dudar. La palabra de Dios es eterna. El magisterio, la doctrina de Cristo, lo que hay que creer con necesidad de medio para salvarse, es siempre la misma doctrina. El credo no puede cambiar. Si en algún momento hay alguna circunstancia un poco confusa, pues sabremos distinguir y no nos dejaremos llevar de falsas opiniones. Una esperanza segura, a pesar de los pesares, aunque el horizonte a veces sea oscuro, negro, trágico, no podemos perder la esperanza. Dios quiere lo mejor para nosotros e incluso las contrariedades, las dificultades, vemos en ellas una manera de participar en la cruz de Cristo y por tanto de sacar fruto espiritual de esas situaciones duras, difíciles. Y una caridad ardiente, una caridad ardiente. No debemos perder el optimismo, que no es una actitud superficial, un tanto frío, no, un optimismo
consciente de las contrariedades, consciente de las dificultades, de las debilidades, pero también consciente del poder de Dios. Aunque nos pueda resultar a veces difícil por el ambiente contrario, pero un hijo de Dios no puede perder nunca la confianza en su Padre, la serenidad, el optimismo y saber sacar fruto espiritual de las cosas duras y difíciles. Acudamos a la Virgen. Estamos diciendo que hemos de imitar a Jesucristo para vivir como hijos de Dios. Pero también podríamos decir que nuestra Madre la Virgen es la criatura que mejor ha vivido como hija de Dios. Porque además es Madre de Dios y esposa del Espíritu Santo. A ella nos encomendamos para que nos ayude a profundizar en esta realidad fundamental de nuestra vida cristiana. Que así sea.